10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este 20º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta dos lecturas de profunda belleza. Por una parte, el Evangelio de Lucas, capítulo 12, del 49 al 53, y por otra parte, la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Comentaremos brevemente ambas lecturas. Quisiera iniciar con unas palabras del Papa Francisco con respecto a este Evangelio en el año 2019. Jesús advierte a sus discípulos que ha llegado el momento de la decisión. Su venida al mundo, en efecto, coincide con el tiempo de las decisiones radicales. No se puede posponer la opción por el Evangelio. Y para hacer comprender mejor su llamado, se sirve de la imagen del fuego que él mismo vino a traer a la tierra. Pienso que estas palabras del Papa nos encuadran correctamente para comprender el Evangelio de este día domingo. He venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviese ardiendo. Literalmente, cuánto desearía que ya estuviese encendido. Por lo tanto, la idea fuego y luz se mezclan en esta imagen que Jesús nos regala para poder comprender qué es lo que quiere traer el Señor Jesús. El Señor Jesús ha venido a traer fuego, ha venido a traer su gracia. El fuego puede entenderse como el don del Espíritu Santo, que de hecho se representará en Pentecostés como lenguas de fuego, pero tal vez sea más exacto ver en el fuego un compendio de toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, su entrega sacrificada y amorosa por nosotros, su gracia entregada a cada uno de aquellos con quienes comparte, pero especialmente los más necesitados, representan este fuego que el Señor Jesús ha venido a traer a la tierra. Y el bautismo con el que debe ser bautizado hace referencia sin duda a su cruz, a su entrega en cruz, que será aquella verdadera iniciación de la salvación. Bueno, pues el Señor ha venido a ser bautizado con un bautismo y sobre todo a encender un fuego grande. Me parece que la segunda lectura de este domingo, tomada la carta a los Hebreos, es un verdadero programa de vida y es una buena muestra representativa y significativa de este fuego que nuestro Señor Jesucristo ha venido a traer. Y por eso quisiera centrarme fundamentalmente en ella. En esta hermosa carta a los Hebreos, hacia el final, en la parte exhortativa de la carta, escuchamos lo siguiente. Rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, antepasados de los que hemos hablado la semana anterior, con los ejemplos de fe sobre todo de Abraham y de Sara. Entonces, rodeados de estos testimonios, literalmente de esta nube de testigos, de esta gran nube de testigos, Nefos Martyrion, de esta nube de testigos, ya que estamos rodeados de esta nube de testigos, hagamos lo siguiente. Y aquí comienza realmente una auténtica escalera, un camino de vida cristiana que nos propone este pasaje hermoso. Yo he dividido en 7 partes. El primero, ya que hemos, digamos así, ya que estamos con estos testigos que nos acompañan, ¿cuáles son las acciones que debemos hacer para acercarnos a Dios? Lo primero es, dejemos todo lo que nos estorba. Onkon apothemenoi. Aquí es interesante esta palabra onkon, onkos, que significa peso, impedimento. Muchas veces es traducido como lastre, aquel peso que se usa en los barcos para que no se estén a la deriva, o aquel peso que se usaba antes en los balones, estos inmensos con los que se vuelan, ¿no? En los globos de aire, ¿no? Para mantener el peso, pues, y que no se vaya demasiado hacia arriba, ¿no? Bueno, efectivamente hay que librarnos de este peso excesivo, de este peso que nos estorba, de este lastre.
Hay que librarnos del lastre de manera definitiva y radical. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que identificar entonces para poder seguir al Señor es cuáles son nuestros lastres, aquellos pesos excesivos, aquellos pesos que no nos sirven. Literalmente la definición de lastre, ¿no? En su apreciación más figurativa, cosa que impide actuar con libertad y conseguir lo que se desea. Eso es un lastre. Entonces nosotros tenemos en nuestra vida cosas que son lastres. A veces puede ser algo tan sencillo como el apego al teléfono celular. A veces puede ser un rencor que guardamos y que es un peso. A veces puede ser una obsesión. A veces incluso puede ser el apego a una persona. De ese lastre, de ese oncón, hay que librarnos definitiva y radicalmente. Y no solamente eso, sino que en segundo lugar hay que librarnos del pecado que nos ata, dice nuestra traducción litúrgica. Hay que librarnos de todo impedimento, de todo lastre y del pecado que nos ata. Euperistaton hamartian. Euperistaton. Aquí nos encontramos con este adjetivo, euperistatos, que realmente significa literalmente no tanto algo que nos ata, sino que nos distrae fácilmente. Algo que nos distrae fácilmente, que nos hace estar por todos lados y no donde debemos estar. Eu, peri, alrededor, histemi, estar. O sea, librémonos de todo impedimento y del pecado que nos distrae. Debo reconocer que me ha como llegado profundamente esta idea, ¿no?, del pecado como distractor. Sabemos que el pecado es esencialmente una acción que ofende profundamente a Dios y es actuar en contra de Dios y transformarnos hacia nosotros mismos, ¿no? En esa definición de Agustín, ¿no? Adversio ad Deot, conversio ad creaturas, ¿no? Aversión a Dios y conversión a las criaturas. Sabemos que el pecado ofende a Dios, sabemos que el pecado nos daña a nosotros mismos, sabemos que el pecado nos rompe la amistad con Dios y perjudica también la comunión con nuestros hermanos. Pero esta idea del pecado como distractor me ha parecido una cosa genial. Efectivamente, el pecado logra distraernos de lo principal en nuestra vida. Un hombre, por ejemplo, que se deja seducir por el pecado de la sensualidad o de la infidelidad, se distrae de su misión fundamental de estar con su familia. Un hombre que se deja tentar por la avaricia y termina siendo corrupto, se deja distraer de su función en la vida, que era servir y dejar el mundo un poco mejor de como lo encontró. Entonces el pecado como distractor, repito, es una noción que me ha fascinado. Entonces, si nosotros queremos vivir una vida cristiana, tenemos que librarnos de aquello que nos estorba y del pecado que nos distrae. Y a continuación se nos invita, pues efectivamente, si queremos, ¿para qué queremos librarnos de esto? Para correr, trejomen, iupomones, con perseverancia, la carrera que tenemos delante. Claro, con la distracción del pecado y con el peso de las cosas innecesarias que hemos acumulado en nuestra vida, no podemos correr esta carrera. Y tenemos que correr esta carrera que tenemos delante, que es la carrera de la salvación. Ahora, esta carrera, ¿cómo hay que correrla? Versículo 2. Aforontes. Aforontes. El verbo aquí, aforontes, es un participio que significa mirando fijamente. Normalmente se nos traduce con los ojos fijos en Jesús. Mirando fijamente, con una atención indivisa y mirando, quitando la mirada de otras cosas, ¿no? Esto significaría el verbo aforao, viene de apo y orao, o sea, mirando de otra cosa hacia la meta definitiva. Mirando fijamente a Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe.
Literalmente el orden de la frase en el texto original es mirando fijamente al autor y consumador de nuestra fe, Jesús. Entonces, claro, ¿para qué nos libramos? Para correr una carrera. ¿Esa carrera hacia quién es? Esa carrera es hacia Jesús, que es el centro de todo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y sobre Jesús se dice que Él, nuestro Señor Jesucristo, en vista del gozo que se le proponía, o sea, teniendo en cuenta el gozo que se le proponía, aceptó la cruz. Aceptó la cruz, o sea, tomó la cruz. Se aferró a ella definitiva y radicalmente. Y esto es muy interesante porque se nos explica que nuestro Señor Jesucristo, para poder para poder vivir su misión, teniendo en cuenta el gozo, aceptó la cruz. Nosotros muchas veces somos incapaces de esta posposición, de lo que se llama gratificación posticipada. Queremos toda gratificación ahora, todo gusto ahora, y olvidamos la meta, el gozo del futuro, que es en la medida en que importa. Entonces, qué importante que es aprender de Jesús, aceptar la cruz que nos toca ahora en vista del gozo futuro y no solo pensar en el placer presente. Bien, entonces nuestro Señor Jesucristo, en vistas de ese gozo, aceptó la cruz. Y precisamente por eso nosotros debemos aceptar la cruz con todo nuestro corazón, con un objetivo, y el objetivo es el siguiente: poder meditar, dice la carta a los Hebreos, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición por parte de los pecadores. O sea, si queremos concluir esta carrera, ¿qué tenemos que hacer? El verbo aquí es analogizomai, considerar, analizar, meditar en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta oposición de parte de los pecadores. Entonces, claro, si debemos dejar el peso que nos distrae, el pecado, el peso que nos ata, el peso que nos impide, el pecado que nos distrae, ¿a qué debemos aferrarnos? A Jesús, considerando, meditando en su vida, meditando en Él, especialmente en su pasión. Ese es un camino de vida. Lo que hay que dejar, la meta que tenemos que tener, que es Jesús, y el camino, que es meditar sobre su vida. Y esto, dice el autor de la carta a los Hebreos, a fin de que nuestra alma no se canse ni se desanime. No se canse ni se desanime, ni desfallezca. Cuando no meditamos, cuando no oramos, cuando no tenemos delante en nuestra vida todos los días un momento de oración, nuestra alma desfallece, nuestra alma se desanima, nos parece todo rutinario, no encontramos las fuerzas para poder hacer las cosas que Dios nos pide del modo correcto. Por eso pues tenemos que pedirle a Dios esa gracia, ¿no? La gracia de evitar todo desánimo. ¿Cómo? Meditando la vida de nuestro Señor, analizando, considerando su vida, especialmente su pasión. Y este fragmento termina diciendo, porque aún no han luchado, aún no se han enfrentado, aún no han resistido hasta la sangre en la lucha contra el pecado. Esta expresión es grandiosa. A veces nosotros pensamos que la tentación es muy fuerte y por eso hemos perecido en tal o cual ocasión. Pero esta carta nos recuerda que con la gracia de Dios, meditando en Cristo, luchando por dejar lo que no tenemos que dejar, tenemos que reconocer que aún no hemos luchado hasta la sangre, hasta derramar sangre en la lucha contra el pecado. Los santos nos dan muestra de esto, ¿no? Como Santo Domingo Sabio, ¿no? Antes morir que pecar. Todavía no hemos llegado hasta derramar sangre. Sí podemos luchar más contra aquello que está mal en nosotros para alcanzar el bien que deseamos.
Se comprende que vivir de esta manera, vivir con esta decisión, vivir para Cristo, vivir dejando a un lado todo lo que nos hace daño, no va a ser aceptado por todos. Y ahí se entiende la segunda parte del Evangelio este domingo, ¿no? ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz? No, he venido a traer la guerra. Ciertamente Jesús quiere la paz de todos, pero lo que quiere decir en este caso es justamente eso, ¿no? Cito a Benedicto XVI, esta expresión de Cristo significa que la paz que vino a traer no es sinónimo de simple ausencia de conflictos, sino una lucha constante contra el mal. Y quien quiera resistir al enemigo debe afrontar necesariamente incomprensiones y a veces auténticas persecuciones. Vivir con todo el corazón fijado en Cristo hará que no le guste a todos, a veces incluso de entre los más cercanos, pero hará que seamos fieles a nosotros mismos y sobre todo fieles a Dios. Que Dios los bendiga.